Puedes abrir tu Biblia entonces en Segunda de Reyes, por favor. Capítulo 6 desde el verso 24. Ahí fue donde quedó nuestro hermano Pablo el miércoles pasado. Y ahí vamos a proseguir hoy día. Segunda de Reyes 6, 24. Pablo nos compartió la semana pasada más cosas del ministerio de Eliseo, ¿no? Que es el profeta que ahora estamos nosotros viendo en este tiempo, en esta época. Y vimos allí nosotros otro de los milagros que puede ser bastante sencillo para muchos, bastante simple, ¿no? Es que aún uno de los alumnos de la escuela de profetas que se estaba construyendo, lo interesante es que en medio de tiempos tan duros y difíciles para Israel, había necesidad de construir una escuela más grande para profetas. Entonces allí en esa construcción a un muchacho se le cayó la parte del hacha al río, ¿no? Al agua turbia ahí. Entonces era un hacha prestada, lo que agravaba un poco su situación. Pero allí vimos que el Señor y su poder, bueno, hicieron flotar el hierro, ¿no? Y es algo que va contra toda lógica, contra toda ley. El hierro se ocupa muy por el contrario para justamente dar peso. Las anclas de los barcos de hecho son hechas de hierro, ¿no? Entonces, y cuando quiere el barco detenerse en una parte, lo lógico es que el hierro se hunde en el mar, en el agua y fija las embarcaciones. Pero el Señor obviamente es el creador de todas las cosas y todopoderoso, y entonces lo que pasa aquí es que Él después, el hacha flota y se pone en su palo nuevamente. Y allí vimos nosotros que es interesante esta figura de cómo también el Señor a nosotros nos rescató del lodo, del barro, del pecado, y nos pudo traer a tener vida eterna, ¿no? Cuando estábamos muertos, hundidos, embarrados en delitos y pecados, Él nos dio vida en Cristo Jesús, como dice Efesios, ¿no? Y también vimos allí que obviamente los conflictos entre los sirios y los israelitas, el reino del norte particularmente, sigue. El reino sirio por medio del rey Ben Hadad. Y nosotros también vamos a ver hoy día ese parte de esta historia de desencuentros entre Israel y, y el rey de Siria, ¿no? Joram era rey de Israel, del reino del norte en este tiempo. Y también nosotros vimos allí que Dios obró milagrosamente y que pese a que Eliseo podría haber exterminado a los enemigos, lo que hizo fue simplemente darles misericordia, ¿no? Y que es también lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Ahora, hoy día vamos a ver una cosa, y quiero ir avanzando rápido, por eso no quiero hacer una introducción muy larga. Algo muy, muy importante, muy atingente a nuestros tiempos. Delante hablábamos con un grupo de pastores y eh, una cosa que era como común entre todos es que estábamos de acuerdo en que, o sea, el Señor viene pronto, ¿ya? Viene pronto y que nosotros tenemos que prepararnos para ese momento, tenemos que estar preparados para ese instante, y es importante que podamos, y si tú estás, amigo, amiga, en una situación alejado de Dios o alejada de Dios, o estás tibio, o estás ahí, ¿no? Es en realidad, yo te exhorto y te animo a que esta noche puedas tomar la decisión de volver al Señor, de volver a Jesús, de volver al camino, de volver a la senda. Y si estás medio tibión, pues defínete, deja lo que tienes que dejar detrás y sigue al Señor, porque estamos viviendo tiempos y van a venir tiempos mucho más difíciles también. Y quiero leer para que podamos ir viendo lo que el Señor nos va a ir hablando en este capítulo, en estos pasajes. Versículo 24 del capítulo 6 de Segunda de Reyes. Después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio,
tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Eh, bueno, la verdad es que lo primero que nosotros vemos aquí es que el conflicto sirio-israelí sigue, ¿no? Esos son dos pueblos que están siempre en constante, hemos visto aquí desde los tiempos de Israel, desde estos tiempos, siempre, siempre en constante conflicto, ¿no? Y entonces el rey Ben-Hadad reunió su ejército y una vez más quiere ir a atacar al reino del norte, el reino de Israel, y la sitia, ¿no? La sitia, es decir, lo rodea completamente a este reino, lo que obviamente eso trajo consecuencias graves, ¿no? Piensen ustedes en lo que es moderno, lo que sería nuestra época contemporánea esto, que un país entre en guerra con otro, ¿no? O que hay una amenaza de guerra. Eso inmediatamente trae ciertas consecuencias, evidentemente económicas, financieras, de confianza, de temor, de miedo. Y todas esas cosas obviamente comenzaron a ocurrir aquí en este contexto, en la historia del reino del norte de Israel, llamado Israel, ¿no? Pero fíjense ustedes que es interesante cuán fuerte fue el conflicto y cuántas consecuencias económicas graves trajo al reino de Israel. Y esto es impensado hace unos años atrás, cuando nosotros vimos el reino, cuando vimos nosotros a Salomón, ¿se acuerda? Con todo su esplendor. Vimos a Salomón con toda su gloria, con todo el oro que tenía en todas partes, ¿no? Con su riqueza y todo. Era impensado que esto pudiera ocurrir en Israel, pero ocurrió. Ocurrió, ¿no? Y nosotros lo estamos viendo ahora y el pueblo de Israel está la consecuencia inmediata de esta operación militar de Siria es que ocurre que empieza a haber una gran hambre en Samaria, que obviamente era la capital del reino del norte, el reino de Israel, ¿no? Y fíjense ustedes que era tan grande la consecuencia para Israel, para este reino del norte, y era tanto la escasez de alimento, porque empezó a haber escasez de alimento, empezó obviamente a escasear los bienes comestibles, empezó a faltar los víveres, la gente comenzó a desesperarse. Y era tanta el hambre que nos dice que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Fíjense ustedes aquí que para comenzar, un asno era un animal inmundo para el judío. Era uno de los animales que les estaba prohibido comerlos, ¿no? Con el cerdo y todo animal que tuviera no tuviera la pezuña hundida, ¿no? Entonces, habían este tipo de ley, estaba esta ley, pero aún así la desesperación era tanta que ellos estaban dispuestos a pagar más o menos, entre 35 y 40 mil pesos chilenos, podríamos sacando un poco las cuentas, no es tan exacto, pero más o menos, entre 35 y 40 mil pesos chilenos, una cabeza de asno que no tenía absolutamente nada de carne, o muy poca, lo que nos habla de una escasez de alimento y también una falta de dinero tremenda en el pueblo en Israel por causa de este sitio. Y las cosas se están poniendo graves. También la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma por 5 piezas de plata que más o menos son 3.000 pesos chilenos. Pero imagínate, estiércol de paloma se usaba como alimento. De hecho, el historiador Flavio Josefo en sus libros menciona que en tiempos de guerra, cuando los alimentos se escaseaban, se comían el estiércol de paloma en un acto de desesperación y aún el estiércol de paloma era vendido. Imagínate, imagínate lo que está pasando y lo que está ocurriendo en este contexto en Israel. Es tremendo lo que está ocurriendo como consecuencia de este sitio. Hay una gran inflación,
hay grandes problemas económicos y ¿sabes qué? Precios desorbitados, hambruna. Y un poco yo pensaba en nuestra situación actual con este relato. Porque nosotros estamos viviendo en una pandemia que todavía, y esto no tiene por finalidad asustarte, por favor, no lo tomes así, y es mi oración que no lo tomes así, porque no es para asustarse, pero sí nosotros vivimos y vamos a vivir problemas económicos tremendos en nuestro país y en el mundo entero porque va a venir una recesión, es lógico que eso ocurra, después de estar meses, porque esto tiene para largo, ¿no? Tiene meses sin producción, meses sin trabajo, y ya lo vemos en nuestro país que hay gente que no trabaja formalmente, que tiene trabajos como del día a día, como informal, como las personas que venden en un kiosco de empanadas o sopaipillas o comida, ¿no? Que vive y que gana del día a día, ya está pasando dificultades y muchas, ¿no? Ahora, ¿puede ser peor algo que esto? Sí, imagínate, mira lo que pasa en el versículo 26. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva, rey, señor mío. Y le dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Al día siguiente yo le dije, da acá a tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Bueno, aquí vamos a estar ahí, hasta ahí. Imagínate la situación que tenemos aquí descrita, lo que acabamos de leer. Trata de imaginarte, la verdad es que por más que trato de imaginarme, es un asunto de no encuentro el calificativo para decir, pero es un asunto que está fuera de todo lo imaginable que pueda ocurrir. O sea, el hambre llegaba a ser tal que no solamente el precio de una cabeza de asno que valía nada, que no tenía ni carne, que solo servía a lo mejor para hacer una sopa, y desabrida, costaba un dineral, 35 a 40 mil pesos chilenos. Y ahora el hambre era tal y la desesperación era tal que dos mujeres llegaron al acuerdo de comerse mutuamente a sus hijos. Una un día y otra al otro día. Ahora, tú puedes decir, ¿qué onda con esto? O sea, de verdad, ¿por qué está esto en la Biblia? Y a lo mejor pensamos, estas son situaciones que hoy día no se dan. Nos encantaría que no se dieran, pero se dan. Se dan. Hay países en África que, si tú estudias un poco su historia y su contexto, hay tribus que se comen a sus niños, que el hambre es desesperante, ¿no? Y son cosas que ocurren. Y sabes qué, uno aquí en estas situaciones, y observar estas situaciones, uno dice, bueno, pero ¿dónde está Dios aquí? Y yo sé que tú tal vez en algún momento te has preguntado eso cuando ves a tu alrededor y ves que las cosas no están marchando bien, y cuando ves que hay dificultades y hay problemas, y cuando ves injusticias y cosas que sin duda no son para nada buenas ni alentadoras. No ver dos mujeres peleándose porque llegaron a acordaron comerse un niño, a uno de sus hijos, por hambre. Entonces tú dices, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿No? ¿Hasta dónde? Y hoy día estamos viviendo un sufrimiento y un calvario que no nos es ajeno. O sea, por más que tú y yo estemos en la casa tranquilos, confinados, hay gente que tiene familiares de los cuales nunca se pudo despedir hoy. No pudieron hacerle un funeral, no pudieron tener una ceremonia para despedir a sus deudos, porque están contagiados con COVID-19 y no pudieron hacer nada. Y los llevaron en soledad a un cementerio que probablemente no van a poder visitar en años o en meses.
Y entonces cuando vienen estas cosas, nuestra reacción es, ¿dónde está Dios? Muchas veces, ¿no? Y tal vez tú no creas en Dios y tú estás así como justamente pensando eso. O sea, ¿qué onda esta cuestión? Si Dios existe, ¿por qué pasa esto? ¿Cierto? Y ¿sabes qué? Comprendo, comprendo tu duda, la comprendo, la puedo llegar a entender, ¿verdad? Porque algo hay en nosotros que igual nos mueve el corazón cuando pasan este tipo de cosas, ¿cierto? Ahora, pero ¿cuál es el problema? El problema es nuestro diagnóstico. O sea, digamos, o más bien el problema es a quién nosotros culpamos de esto. Porque normalmente cuando pasan este tipo de situaciones decimos, ah, Dios tiene la culpa. Dios tiene la culpa, ¿no? Y un poco eso fue también lo que hizo el rey Joram de Israel. Mira lo que dice el verso 30. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo, y él dijo, así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, no, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Joram es el rey, ¿no? Y él cuando se va a dar esta vuelta al muro y todo, recorriendo, tiene esta situación con estas dos mujeres. Ahora, ¿cuál fue su reacción? Claro, como muchos de nosotros, ¿no? O sea, le golpeó su corazón. O sea, sería un verdadero inhumano si no se doliera de lo que estaba viendo. Y entonces está bien que nosotros digamos cuánto sufrimiento hay. Eso no hay problema, ¿ves? Y dolernos con el dolor y el hambre y la miseria que hay en nuestro alrededor. Pero, pero, hay una cosa, no nos equivoquemos y no culpemos al que no tiene la culpa. Y ahí está el problema de Joram. El problema de él es que está culpando a Dios. Curiosamente hay una contradicción, porque por un lado él está mostrando como dolor, porque es eso, ¿no? Rasgar vestiduras era como un acto de impotencia y de pena y de tristeza y de profunda tristeza. Pero es interesante la contradicción en este rey porque le dice que Jehová te salve. Es decir, siempre culpando a Dios, siempre culpando a Dios. Dios tiene la culpa, que Dios te provea, ¿no? Pero cuando muestra esta especie de arrepentimiento o este tipo de expresión emocional de rasgar sus vestidos y el pueblo vio que el cilicio que traía sobre su cuerpo, dice cilicio, o sea, vio que este hombre estaba movido, pero se equivocó de enemigo. Dios no era su enemigo, ni Eliseo era su enemigo, y él se equivocó al apuntar a Eliseo, el hombre de Dios de la época, uno de los pocos cuerdos de la época, al apuntarlo a él como el responsable de esta situación y querer cortarle la cabeza. Amigo, amiga, ¿cuántas veces culpamos a Dios por cosas que Él no tiene la culpa? Entonces, ¿qué onda con esto? ¿Quiénes son los culpables? O si buscamos, siempre buscamos un culpable. Pero quiero que vayamos a Deuteronomio, por favor. Mira, este pasaje es muy importante. Deuteronomio capítulo 28. Versículo 47 al 53. 28, por favor, de Deuteronomio. Te voy a dar unos minutitos para que lo encuentres.
quinto libro de la Biblia, capítulo 28, versos 47, y vamos a leer hasta el 53, ¿ya? Esto fue lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Servirás, por tanto, a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas hasta destruirte. Pondrá sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados, en que tú confías en toda la tierra. Sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado, y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano, y a la mujer de su seno, y al resto de sus hijos que le quedaren, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere, por no haberle quedado nada en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas las ciudades. Sí, el tema no es buscar culpables, pero sí hay una cosa clara, hermanos, que en esta historia que nosotros estamos viendo acá en Reyes, es una consecuencia de un rey y un pueblo que abandonó a Dios. El rey y el pueblo de Israel está culpando está viendo como enemigo al que es su amigo. Está viendo como enemigo al que le tiene la solución. Está viendo como enemigo al que le quiere bendecir. Entonces nosotros nos equivocamos cuando le echamos la culpa a Dios por las situaciones. Cuando Él lo que quiere es el bien para tu vida y para mi vida. O pensamos que Dios quiere el mal para nosotros. Jamás, jamás. ¿Qué quiere el Señor de nosotros? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere para nosotros? Quiere lo mejor. Lo mejor para tu vida y para mi vida. El Señor quiere darte. No quiero el mal, dice Dios en su palabra, para mi pueblo, para ustedes, sino el bien. Entonces, el tema es que muchas veces culpamos a Dios por cosechar lo sembrado por nosotros. Muchas veces nosotros culpamos a Dios por decisiones que nosotros hemos tomado. O sea, lo que nosotros estamos viendo en esta situación extrema es porque hay un rey en Israel que no teme a Dios, que no considera a Dios, que se ha rebelado contra Dios, y aunque lo conoce y lo nombra, no se ha entregado a Él, porque es muy distinto creer en este Dios, nombrarlo, pero no tomar de Él. Es muy distinto. Seguir a Dios es muy distinto que simplemente nombrar a un Dios, ¿no? La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan ante Dios. Los demonios y Satanás son los más creyentes en Dios que existe, porque ellos vienen del reino de los cielos y ellos conocen cómo funciona el tema ahí arriba. Satanás y sus demonios conocen al Padre, conocen al Hijo, conocen al Espíritu Santo, se saben la Biblia de memoria, te la pueden recitar. El problema de ellos es que ellos no se sometieron a este Dios.
decidieron rebelarse. Y acto inmediato de eso, cosecharon estar lejos de Dios, ¿no? Entonces, culpamos muchas veces a Dios por situaciones como las que estamos viviendo hoy día, cuando no tiene la culpa. Lo culpamos cuando en realidad el examen lo tenemos que hacer nosotros. Nuestro mundo tiene que hacerse un examen. Tú y yo como cristianos en esta época tenemos que hacer un examen, amigo, amiga. Y ¿sabes qué? Tenemos que entender la lección que el Señor nos quiere enseñar. Y hoy día tú no puedes decir que no tienes tiempo porque estás confinado en tu casa. La mayoría. La mayoría. Pero si estando confinado en tu casa te has visto más series de la televisión, más series de Netflix que de leer libros de la Biblia, entonces están claritas tus prioridades. Tan claritas tus prioridades. ¿Cierto? ¿O no? Y después culpamos a Dios. ¿No? Entonces, culpamos a Dios por cosechar de nuestras malas decisiones. Señor, ¿por qué me hiciste esto? Cuando nunca consulté, cuando nunca seguí el consejo de Dios para mi vida. Joram nunca ha escuchado a Dios. Y Dios le ha hablado a Joram. Y él ha visto cosas. Y él ha visto milagros. Y él ha visto cosas en Israel. Las ha visto. Y cosas grandes de parte de Dios. Y Dios le ha dado una y otra oportunidad. Pero Joram no quiere seguir a este Dios. Y su rebeldía también lleva a la rebeldía de un pueblo. Porque si nosotros somos rebeldes a Dios, ¿qué se espera para nuestra familia, verdad? Un rey era alguien que influenciaba sobre la gente. Entonces, veamos el verso 32. Porque aquí se nos menciona a Eliseo. ¿Cómo sigue esta historia? Y Eliseo estaba sentado en su casa. Y con él estaban sentados los ancianos. eh, Interesante. Vemos desesperado, un reino de Israel desesperado. Vemos un reino de Israel probablemente ávido de comida y comprando y tratando de sobrevivir. Y el verso 32 parece ser que fuera otro Israel, ¿cierto? Y Eliseo dice que estaba sentado en su casa y estaba con todos los ancianos. Esto, podemos ver en esto la diferencia cuando nosotros estamos en Cristo. Cuando nosotros estamos seguros porque estamos en Cristo y confiamos en Él. Es el contraste. Es el contraste porque vemos una casa tranquila. Ellos estaban en la casa sentados. ¿Qué mayor descripción de tranquilidad y de paz? Y estaban en medio de la misma situación que todos los demás, pero estaban en paz y estaban confiados y estaban tranquilos. Eliseo parecía tan tranquilo en casa en medio de tiempos tan turbulentos. ¿Quién puede dar esa paz? ¿Quién puede darte esa paz en medio de tiempos tan turbulentos, amigo, amiga? ¿Sabes qué? Esa paz no la vas a encontrar en nada, en nadie, solo el Señor Jesucristo puede darte esa paz en medio de los tiempos más difíciles. Y mira cómo está Eliseo con sus ancianos, con la gente que estaba con él en esta casa. Sus servidores, sus alumnos, allí estaban. Y los ancianos. Ahí está la gran diferencia. Eliseo era la gran diferencia en esta época. Él marcó una gran diferencia en esta época, ¿sabes? ¿Y por qué marcó una gran diferencia en la época? No porque era un compadre
súper extraordinario, con buena pinta, con un intelecto superior. Marcó la diferencia en la época igualmente como la marcó Elías, porque simplemente fue una persona que aprendió de Elías la pasión por Dios, la oración y el estudio y la palabra de Dios. No son grandes cosas, o sea, son las cosas básicas que todo creyente y todo cristiano y todo discípulo hace, ¿no? O hacemos. Orar y estudiar la palabra de Dios. Ser diligente en eso, ¿no? Porque si no eres diligente en el estudio de la palabra de Dios, te vas a quedar como un bebé espiritual, no vas a crecer. Hebreos dice eso. Si vas a tomar leche toda tu vida, no vas a madurar ni vas a crecer. Pero acá nosotros vemos que Eliseo marca la diferencia. Hay paz en su casa, hay paz en su vida. Ahora, ¿qué pasa cuando hay hambre? ¿Qué pasa con esta época que nosotros estamos viviendo? En que va a venir crisis económica. Hay algo importante. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, versos 25 al 34. Quiero que lo leamos. Yo sé que muchos ya lo ubican este pasaje, pero léelo una vez más. Mateo 6, 25 al 34. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más, y aquí está la prioridad, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Eliseo no tenía este pasaje, nosotros hoy día lo tenemos, pero Eliseo está confiando en la provisión de Dios para su vida. Interesante. Y Eliseo está confiando en la provisión de Dios total y absolutamente y completamente. Y él se ha dedicado a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, es decir, su práctica. Eso quiere decir su justicia, ¿no? A través de la palabra y la práctica. Es buscar primeramente el reino, pero también su justicia. De cómo debo de vivir como su hijo, como discípulo de Jesús, ¿ves? Entonces Eliseo marca la diferencia. Y mire lo que dice luego el verso más adelante, el mismo verso 32. Y el rey envió a él un hombre, mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniera el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando con ellos, y he aquí el mensajero que descendía a él y dijo, ciertamente este mal de Jehová viene, ¿para qué he de esperar más a Jehová? Una vez más, vemos acá que se culpa a Dios. Este mal de Jehová viene. Ok, el tema es, ¿qué está haciendo? ¿Está yendo a Dios? ¿Está yendo a Dios realmente? ¿Sabes qué? Lo que está haciendo el Señor, lo que está haciendo Dios acá es humillar, es que, permitir esta situación para que este pueblo doblegue su corazón al Señor. Para que pueda dejar este rey de ser un rey orgulloso, altanero, y el pueblo pueda dejar de ser altanero y pueda humillarse ante el Señor. ¿Y qué dice la Escritura? Que el que se humilla delante del Señor y el humilde, el que viene y se humilla,
va a hallar gracia. Porque Dios da gracia al humilde, ¿no? Dice Santiago. Dios da gracia al humilde, pero ¿qué hace con el soberbio? Al contrario, lo resiste. Lo resiste. Y esa palabra en el original es bastante fuerte. Es como que lo mira como su enemigo, no puede hacer nada. Lo resiste. Lo mira de lejos. No puede hacer nada en un corazón que solo reclama a Dios por lo que hace. Porque eso es orgullo, ¿no? En el fondo es reclamarle a Dios es sentirnos con el derecho de que nosotros tenemos una mejor idea que Él. Ahora Dios me entiende cuando eso pasa. Sí, Dios me entiende. Y Dios tiene mucha paciencia con nosotros. Pero es un momento para correr a Dios. Las situaciones como las que estamos viendo hoy son situaciones que Dios ha permitido para que tu amigo, para que tu amiga corras y vayas a quien tienes que ir. Y las respuestas no la tiene nadie más en este mundo. Ningún experto en medicina, ni en psicología, ni en filosofía, ni maestro puede tener esa respuesta, sino solamente la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vemos nuevamente, ¿no? Ciertamente este mal de Jehová viene, culpando nuevamente a Dios. Ahora, veamos lo que dice el capítulo 7, versículo 1. Dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo y 2 seahs de cebada un ciclo y dos seahs de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él le dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Fíjate en cómo continúa esta historia. Pese al rechazo de Dios, o de estos hombres a Dios, al rechazo del rey a Dios, pese al rechazo de Dios del rey hacia Eliseo, pese el corazón endurecido de este rey y también de su siervo, Eliseo le dice, escuchen la palabra de Dios. Creo que eso es algo muy importante, hermano, hermana. Es importante en medio de tiempos tan difíciles y turbulentos como los que nosotros vivimos, apagar un poquito el televisor, apágate a ti mismo, abre tus oídos para la palabra de Dios. Abre tus oídos para la palabra de Dios. Porque cuando Dios habla y nosotros escuchamos y creemos en lo que se nos dice, tú y yo ganamos. Y mira, oí palabra de Jehová. ¿Y cuál era esa palabra de Dios? Que Dios tiene misericordia. Que Dios tiene misericordia. Y una vez más Dios se muestra a la vida del rey de Israel, al rey Joram. Y una vez más se va a mostrar a la gente de Israel. Y una vez más les va a dar una oportunidad de decir, wow, sí, realmente nosotros somos los que la vendimos. Y necesitamos ir a Dios. Perdónanos. Algo que no va a ocurrir. Pero Dios tiene misericordia. Dios tiene misericordia. Mañana, a esta misma hora, es la palabra de Dios, van a tener abundancia. Y van a comer. Y todo va a estar más barato. Pero ¿qué pasó con el príncipe que sostenía el brazo del rey? Dudó y no creyó. ¿Y cuál es la consecuencia de no creer la palabra de Dios? Que cuando no creemos la palabra de Dios no podemos disfrutar de sus bendiciones. Fíjense que Eliseo le dijo a este hombre, he aquí, tú lo verás con tus ojos, pero no comerás de ello. Eliseo le está diciendo, mira, estimado, lo que te ha sido anunciado,
va a ser una realidad, tú lo vas a ver, porque Dios hace algo y no depende de ti, estimado. Pero tú no vas a poder disfrutar de esa comida, ¿ves? Le dice así. Y ahí hay un principio muy importante. Dios nos da su palabra, nosotros la escuchamos, pero si nosotros no la creemos, no la practicamos, nos perdemos de su bendición por nuestra incredulidad, por nuestra y nuestra incredulidad también trae como consecuencia la no práctica de aquello que estoy oyendo. Jesús habló esto y Jesús dijo que el que oía sus palabras y las practicaba, ese es el que está sobre la roca. Pero hay otra persona que también oye sus palabras, pero que no las cree. Y ese es como si edificara en la arena, que vienen los vientos y las tormentas y todo, y sube toda esta tormenta y su ruina es grande, es tremenda, es fuerte. Entonces este hombre no va a cosechar o no va a recibir ni disfrutar de esta bendición que está dando a conocer Eliseo. Esto que Dios va a hacer por incredulidad. ¿Cuántas veces nos perdemos, hermanos, hermanas, de las bendiciones de Dios, de lo que Él tiene para mi vida? ¿Cuántas veces no las disfrutamos, esas bendiciones? Porque no creemos. Porque no creemos. ¿Mm? Vamos al versículo 3. Vamos avanzando porque nos queda poco tiempo. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella, y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: He aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los Eteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y había huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y los escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron uno al otro: lo estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos la nueva en casa del rey. Lo que parece una historia paralela y fuera de contexto es una tremenda historia. Dentro de todo lo que está pasando aquí, aparecen 4 hombres leprosos. Y ustedes saben que, y hemos hablado muchas veces acerca del tema de la lepra, que obviamente ellos eran ceremonialmente impuros y vivían en las afueras de la ciudad. Habían unos campamentos que se hacían y lugares muy apartados de las ciudades donde vivían estos leprosos porque eran socialmente, no eran socialmente aceptados, ¿no? Y claro, la ley también era bastante claro con ellos. Eran ceremonialmente también impuros. Ellos no podían entrar ni hacer, ni entregar un animal para venir al templo. No podían hacer nada de eso. Tenían que mantenerse alejados. Y eran apuntados por la gente. La gente los trataba súper mal. Súper mal. Y entonces aquí estaban a la puerta y decían: bueno, vamos a morir igual si nosotros tratamos de entrar en la ciudad en Israel, digamos, vamos a entrar y vamos a morir igual. Y si vamos al campamento de los sirios, bueno, también vamos a morir, o sea, que perdemos, ¿no? Entonces ellos decidieron ir al campamento de los sirios y se encontraron con algo increíble, con que estaba todo ahí, el campamento,
Y estaba toda la comida, todo el oro, todo el vestuario allí disponible para ellos. Fíjate algo importante, cómo la palabra de Dios hace cambiar las circunstancias de un día para otro. Hermanos, la palabra de Dios va a cambiar tu vida radicalmente. La palabra de Dios va a transformar tu vida completamente. No un orador, no una charla motivacional. Es la palabra de Dios la que va a traer un cambio radical a tu vida y a tu corazón. Y va a cambiar completamente tu corazón, aunque lo externo mayormente no cambie. Pero aquí Dios está haciendo algo interesante porque los primeros que disfrutan de esta bendición de Dios, dicha por medio de Eliseo, 24 horas atrás de esto, fueron 4 leprosos. ¿Cómo la ves? Los primeros que disfrutaron de la comida y de la bebida que Dios había dispuesto para su pueblo, no fue el rey, no fue su corte, fueron 4 leprosos. Y eso a nosotros nos habla de un cuadro maravilloso y perfecto de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estaban ellos fuera de la ciudad. Ellos estaban fuera de cualquier ceremonia. Nosotros estábamos fuera de la gloria de Dios, destituidos de la gloria de Dios y perdidos, sin posibilidad alguna de disfrutar de las bendiciones de Dios. Pero los primeros que disfrutaron de esa bendición fueron estos 4. Así como cuando Jesucristo vino, ¿a quiénes fue anunciado el nacimiento de Jesús? A los pastores. No fue anunciado a grandes personajes, a grandes personas, fue anunciado a los pastores que tenían una reputación dudosa en la época de Jesús. Y eso nos muestra a nosotros que Jesús se acerca al pecador. Y no siendo merecedores de nada, recibieron estos hombres gratuitamente la bendición de parte de Dios y pudieron comer hasta saciarse, beber hasta saciarse, tomaron oro y toda la riqueza, parte de la riqueza que había allí y la disfrutaron siendo leprosos. Y eso es lo que Dios ha hecho contigo y conmigo, amigo, amiga. Dios ha venido a nuestra vida y nos ha dado de beber y de comer gratuitamente. Juan 6:35. El que coma de él, el que beba de él, no va a tener hambre ni va a tener sed nunca más. En Jesús está la satisfacción para tu vida, total y completa. En nada de este mundo vas a encontrar la satisfacción. En nada. Nada de este mundo va a significar que tu sed y tu hambre se va a calmar. Pero ese es el cuadro que veo aquí. Que estos hombres fueron los primeros que disfrutaron la bendición de Dios, siendo leprosos, siendo personas apartadas, fueron los primeros que disfrutaron de este regalo, de esta bendición. Jesús vino a los enfermos, no a los sanos. Y fuimos nosotros, los pecadores, quienes disfrutamos de su llamado y de sus bendiciones en Cristo. Ahora, ellos comieron, se saciaron, pero empezaron a darse cuenta de que ellos tenían que compartir esta noticia. Por eso el verso 9 al final dice, vamos pues ahora entremos a dar la buena nueva. O sea, ellos disfrutaron de las bendiciones de Dios, disfrutaron de esta bendición y la fueron a comunicar, ¿te fijas? Ahí está el acto también, el cuadro este completo está aquí, ¿ves? Dios ha hecho algo en tu vida que tú no merecías, te dio la salvación gratuitamente por medio de la gracia, por medio de Cristo, entonces tú también vas a compartir esta noticia y esta buena noticia a otros.
Si significa para ti, significó una buena noticia, entonces esa buena noticia tienes que compartirla con los demás, ¿ves? Ellos no se quedaron conformes y tranquilos al estar allí sabiendo que había gente que estaba muriendo de hambre. Era un poco lo que veíamos el domingo también, ¿ves? ¿Cómo tú puedes seguir comiendo y bebiendo de Jesús y no quieres que otros coman de Él y beban de Él? Entonces, es ese egoísmo, ¿cierto? Si estos hombres se hubieran quedado con todo y no hubieran avisado nada, el pueblo nunca hubiese sabido que había una bendición disponible para ellos y gratuita. ¿Cuánta gente está esperando que tú vayas y lleves las buenas noticias de Jesucristo a ellos? Están esperando, ahí están. Como veíamos el domingo, los campos están blancos, están listos. Una vez más el Señor nos está hablando acerca de esto. Comparte las buenas noticias. Anda, ve, entremos, demos la buena nueva, compartamos las buenas noticias, ¿no? Verso 10. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Los porteros gritaron y nos anunciaron dentro en el palacio del rey, y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que nos ha hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo: cuando hayan salido de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido, y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro, y envió el rey al campamento de los sirios, diciendo: id y ved. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán, y he aquí que todo el camino que estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un ciclo, y 2 seah de cebada por un ciclo, conforme a la palabra de Jehová. Fíjense ustedes que Joram no creyó tristemente el anuncio de estos leprosos. Y él dudó. Y él dijo, y no se acordó de la palabra que el profeta Eliseo le había dado, ¿ves? Probablemente él estaba en su cama ahí y tomando caldo de cabeza, pero no creyó lo que Eliseo le dijo. Entonces ahora vienen unos leprosos a dar una lección. Y le dice: nosotros nos encontramos con estos. Y él se las quiso, él como que se las dio de sabio, ¿no? Y dijo: a veces somos así, pensamos que somos más sabios que Dios. Y le damos explicación a todo. No, si esto es así y es así. Yo lo he hecho también. O sea, a veces pensamos que sabemos mucho más que Dios. Él persistió, este rey, en su rebeldía. Insistió en su incredulidad. Entonces el problema no es Dios, amigo mío y amiga. El problema es nuestra incredulidad. Ese es nuestro problema. Finalmente el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y todo tal cual el Señor lo había dicho por medio de Eliseo, conforme a la palabra de Jehová. Eso es importante. Esto pasó tal y cual conforme a la palabra de Jehová. Y todos se saciaron y comieron. Esto es gracia. Esto es misericordia. ¿Y sabes qué? Dios hoy día es exactamente igual. Podemos pensar, ¿dónde está Dios en este momento? Pero ¿sabes qué? Dios tiene gracia y Dios tiene misericordia. Y la quiere tener contigo. Pero necesitas algo. Necesitas creer en la palabra de Dios. Necesitas creerla. Creer. Ahora, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan con el príncipe cuyo brazo el rey se apoyaba? Veamos lo que dice el 17. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada,
y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Aconteció pues, de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo, 2 seah de cebada por un siclo, y el seah de flor de harina será vendido por un siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo, si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Ella le dijo, he aquí, tú verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. El dudar de la palabra de Dios te va a traer consecuencias, sí, trae consecuencias. La incredulidad trae consecuencias. ¿Y sabes cuál es la consecuencia de la incredulidad? La condenación. Juan 3:18 dice lo siguiente. Te lo voy a leer, no lo busques. Probablemente esta historia de Jesús y Nicodemo la tienes. Dice lo siguiente. Voy a leer desde el 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Amigo, amiga, en este tiempo tan complejo, tienes la posibilidad de creer en Jesucristo. Y es importante, porque si tú no crees, tú ya estás condenado. Porque nosotros nacimos en una condición de condenación. Pero Dios, en su infinito amor y misericordia por ti y por este mundo, envió a su Hijo Jesucristo para morir por tus pecados, para ponerse en tu lugar y cumplir toda justicia. Y resucitó al tercer día para darte esperanza de una resurrección a ti. Pero si tú no crees, ya has sido condenado. ¿En qué consiste la condenación? En cuando no crees. Tú eres condenado y vas a ser condenado no porque hayas hecho este pecado o el otro, sino porque no crees en Jesucristo, en la provisión que el Padre nos dio para tener comunión con Él. Hermanos, podremos tal vez echarle la culpa a Dios de muchas cosas, pero si hay algo que Él no tiene, es la culpa. Es nuestro problema. El problema es el mundo, el problema somos nosotros, el problema es el hombre. El problema somos nosotros que estamos muertos en delitos y pecados. Pero hay esperanza. En Jesucristo hay esperanza. Y así como esos 4 leprosos tuvieron la bendición de poder disfrutar de las bendiciones de Dios siendo siendo los más desechados de la sociedad. No importa qué tan desechado estés tú o te sientas tú, Dios quiere que tú disfrutes de esta bendición de tener vida eterna. Y cambiar la incertidumbre, cambiar el odio por Dios en tu corazón por un perdón, Señor, y quiero seguirte. Vamos a orar.